Espérate, que esto hay que empezarlo por aquí. Este libro yo se lo regalé. Ah, Este libro yo se lo regalé cuando todavía él no pensaba que se iba a publicar esa novela. Y la dedicatoria decía: a mi gran amigo y colega Giovanni Noloni, con la esperanza de ver pronto tu novela publicada en este editorial. Y él me había mandado un capítulo. sí. Un capítulo de la novela, y yo le digo, pero bueno, había traducido él un capítulo al italiano, pero obviamente de traducir del español, del italiano al español, tenía es otra cosa. tenía lagunas muy fuertes, ¿no? No, de hecho no. Lo que hicimos fue, yo traducí la novela y Amir la revisó dándole una corrección de estilo, sí, y también una forma literaria mucho mejor, sí. Entonces fue un trabajo, al final fue un trabajo hecho Muy rico. muy rico, sí, claro. Pero quiero decir, somos co-traductores de todas formas, porque el libro no sería así como lo podéis leer hoy si Amir no hubiera intervenido, mejorándolo y refinándolo, digamos, ¿no? Refinándolo al español. Ah, sí. O sea, a mí lo que me llamó la atención fue, o sea, yo le había dado la novela que él me mandó a un amigo italiano para que la leyera y pudiera decirme más o menos la idea que él tenía sobre el tema, porque a mí me llamaba mucho la atención en la novela, lo vuelvo a repetir, el hecho de este mundo de vacío. Es decir, en Cracovia sobre todo sí, hay zonas en las que en la novela, cuando la compren la podrán entender, en que empiezan a desaparecer cosas, a desaparecer municipios. O sea, empiezan a algo que no está definido. Es un blanco, es como una niebla blanca. Como una niebla blanca empieza a hacer desaparecer cosas. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo por la presencia que había en todo lo largo de la novela de ese elemento. Y sí, de la magia de ese elemento. Y eso me llamó mucho la atención, porque yo decía, bueno, eso cómo yo lo puedo trasladar al español. Porque es decir, uno dice en español la niebla tal cosa y no pasa nada. Había que meterse más a fondo y crear la atmósfera con esa niebla. Y eso llevaba un trabajo un poco literario, un poco más, digamos, más puntual. Puedo, es un trozo muy pequeño, leer algo que es la descripción inicial de cómo las cosas van mudando bajo el efecto de esa niebla llegando, ¿no? Ok, aquí está una posibilidad, si no... hay también otra, pero no, me gusta más esa. Sí, la primera, sí. Tenemos que decir que este personaje Desmond, que es un teólogo irlandés que perdió su memoria, ¿no? Y que tiene que atravesar esta niebla blanca, solamente tiene unas gafas especiales muy potentes, inventadas por su novia que murió, y le dejó este instrumento misterioso para atravesar. Después me dejan contar eso. Claro. Y ese es el efecto que producen estas gafas, ¿no? Él se encuentra en Cracovia, por esta razón hay algunas palabras polacas. El suelo estaba frío y húmedo y me encontraba solo en la cercanía de lo desconocido. El único medio que tenía para orientarme era aquel misterioso objeto. Le había preguntado por qué lo había llamado infravisor, pero ella no quiso decírmelo. Decidí intentar creer en eso. Observé cuidadosamente, largo y tendido hacia la calle Florianska, la mirada dirigida hacia la única puerta superviviente en el antiguo muro de la ciudad. Su perfil se entreveía al final de la calle, en la neblina, hasta que en un rincón empezó a aparecer una luz. Era en un primer momento una pálida luminiscencia, luego un halo indefinido. Me provocaba una presión en la cabeza, obligándome a levantarme e irme. No podía esperar más. Encaminarme ya era una necesidad impostergable. Caminé en la dirección indicada por la luz, consciente de que aquellos serían mis primeros pasos en el territorio híbrido que preparaba al caos de la variabilidad. Las cosas habían mantenido una apariencia de firmeza y solidez, aunque la niebla marcara sus márgenes con dedo trémulo. ¿Cuánto durarían todavía? Atravesé la puerta y me acerqué a la barbacana con la clara sensación de que no era solamente una pequeña fortificación,
sino una verdadera avanzada cerca del borde del más allá. En el otro lado ya no veía más los palacios a los que estaba acostumbrado en la larga plaza Iana Mateichi, sino largas hileras de edificios desiertos y mellados, islas de desolación en un mar verde apagado, jardines manchados por el polvo de estrellas lejanas, rincones de sombra conjurando recuerdos de un pasado remoto. Me invitaban, insinuantes. Habría podido parar y quedarme allá para siempre. Nadie se percataría de mí. Nunca me había atrevido a avanzar hasta aquel punto y sobre todo nunca lo había hecho con aquellas lentes especiales. Me di cuenta de una cosa que me asustó. Aquellos espacios me dejaban hundirme en una melancolía velada de ceniza, haciéndome sentir agradablemente embalsamado y quizás por esto anestesiado al dolor. Quizás fuera lo que necesitaba después de las últimas semanas de aniquilamiento emocional. Avancé casi sin advertirlo y, en respuesta a mi movimiento, la perspectiva empezó a cambiar. Lejos, hacia el horizonte vacío, divisé formas parecidas a rascacielos que se movían como pistones, mientras las calles, de las que vislumbraba la presencia en aquel extenso plano, se desplazaban y cambiaban de orientación como serpientes agarradas por la cola. Palacios, subterráneos, canales y puentes abandonados se mezclaban siguiendo una lógica incomprensible, como piezas animadas de un inmenso rompecabezas. Sabía que era solo una ilusión de realidad. Aquí no vivía nadie, y quienes una vez habitaron en estas zonas ya se habían ido o se habían perdido irremediablemente tragados en un vértigo sin color. Tenía que orientarme, lograr seguir aquella luz que ahora me parecía más tenue, encontrar las calles que Leila quería que yo recorriera, porque esta debía de ser la función del infravisor, ayudarme a llegar a alguna parte. Aquel halo luminoso se movía en mi cabeza como la aguja de una brújula. Volvía a encenderse cuando quería, parando en un punto justo el tiempo de hacerme caminar en aquella dirección. Luego se apagaba de nuevo, para retomar el vigor inmediatamente después, pero en otro lugar. No tenía idea de cómo funcionaba, más reconocía las sensaciones que me daba. Sabía a tiempos lejanos y me conducía restituyéndome algo de Leila. Me sugería visiones fugaces de nuestras tardes cuando estábamos juntos, de paseos a lo largo del río, de cenas tranquilas con los programas de la TV. No había un nexo real entre lo que veía a mi alrededor y las percepciones que me llegaban a través de aquella luz, pero sentía que detrás de todo esto estaba ella, que estaba intentando decirme algo. Y esto es imagino ya el sujeto de tu pregunta, pero no es una pregunta, voy a decir, o sea, una de las cosas que a mí más me gustó de esta novela es que de algún modo es una especie de acto de exorcismo. Lamentablemente, Giovanni tuvo una relación muy linda con alguien con que se iba a casar, esa persona falleció y él le hace un homenaje en esta novela a ese amor perdido, ¿no? Y esa fue otra de las cosas que a mí más me llamó la atención, ¿no? O sea, cómo él logró revivir en una novela a tu pareja, ¿no? Sí, claro, no, de hecho la dedicación es a quien no está me sigue y me precede, ¿no? Y sí, fue el hecho que me hizo explotar en la mente la idea inicial de esa novela, porque ya tenía una idea general de lo que quería escribir en Senderos de Noche, y había escrito el primer capítulo y una primera versión del segundo, del que ya acabamos de leer la parte final, pero no conseguía no lograba ir más adelante, como si mi inspiración estuviera parada, bloqueada de alguna forma. Entonces, lamentablemente pasó lo que pasó y esos acontecimientos paradójicamente me ayudaron a superar esta impasse y a llegar al punto de expresar mis emociones que estaban como paralizadas, ¿no? Lo que ella muy a menudo me decía es que me gusta cómo escribes, pero todavía no sabes expresar los sentimientos o las emociones de forma impactante, ¿no? No sabes emocionar. Y siempre he tenido clara una idea absurda, si queremos, pero clara para mí, que ella se sacrificó para que yo pudiera llegar a eso. Y entonces esto es porque es un homenaje. Un homenaje. Sí.